razones emocionales, culturales y familiares de por qué pasa estas interacciones cuando estamos hablando de una interacción familiar adulto, padre o madre, adulto mayor, con hijo adulto. Entonces, comencemos con las razones. Y si comenzamos con ellas, tendríamos que decir que la primera razón que tenemos es la repetición de los patrones de crianza que ya los veníamos diciendo anteriormente. Entonces, yo soy el que manda. Y como yo soy el que manda y soy un adulto mayor, padre de familia o madre de familia, pues se hace lo que yo diga porque tú no sabes nada, porque yo sí sé. Porque yo tengo edad y experiencia. Y pasan por encima del otro sin importarle si es su hijo o demás. Siempre he sido el que provee, siempre he sido el que sabe. Esas situaciones donde se deja de lado de pronto lo que siente el otro. Dificultad, segundo, dificultad para aceptar la autonomía del hijo adulto. Es decir, que no se ven con una persona que sea un adulto emocionalmente autónomo, al igual que ellos, y que tenga esa autonomía, que pueda tomar decisiones y que elija al igual que ellos, que estén a la par. No lo pueden llegar a ver así porque pierden su autoridad. Es un miedo a perder el control. Y dicen cosas como, no me gusta cómo crías a tus hijos, deberías hacerlo como yo lo hice, o no deberías hacer esto, y es que yo sí sé, y es que lo hago por tu bien. Puede ser que tenga las mejores intenciones del mundo, pero ¿y entonces? ¿Para qué están allí los hijos y las hijas? Con sus hijos, que ya son adultos. También te dicen frases como, ¿y tú quién te crees que eres para decirme eso? O sea, tú no tienes voz ni valía, ellos sí, porque son adultos y sí saben y tú no sabes. Tercero, miedo a quedarse solo o a perder la relevancia. ¿Cómo así? Pues si bien están aumentando en edad los padres adultos mayores, también tiene que ver con ese miedo, que igual están cerca a sentirse que cada vez son mayores y que hay una pérdida posible de otras personas o de que ellos ya no estén tan bien. Y hay un miedo de que no quieren estar solos y que si están solos entonces generan una culpa hacia sus hijos, hacia los demás, porque ellos siempre hicieron las cosas bien y los demás no. Ese miedo a la soledad no se ve, no se ve trabajado desde lo emocional, desde mire yo cómo hago, cómo trato a mis hijos, de qué manera los hago sentirse cómodos o cómodas para que estén aquí conmigo, sino que al contrario es un miedo a quedarse solo porque si no voy a perder el poder. Entonces las interacciones que se dan allí no son interacciones socioafectivas donde compartan todos juntos, donde hagan cosas que les guste a todo y que sean motivacionales y que los haga sentir bien, sino que se mantiene el mismo rol de control que tenía ese padre o esa madre cuando cuando ejercía su rol de niños pequeños. Entonces, vamos a hacer esto, usted haga esto, yo hago otro, toca hacer esto de esta manera, porque patrones que se repiten. Y pues si no lo hacen de esa manera y le permiten al otro tener autonomía, pues van a perder la relevancia porque el otro es el que va a decir y ellos no quieren perder eso. Y lo van a decir en frases o lo van a manifestar en frases como, después de todo lo que hice por ti, ¿así me pagas? O situaciones como, si te alejas, me voy a morir de tristeza o me voy a enfermar. O es que ustedes no me tienen en cuenta o es que situaciones de esa clase. Cuarto, falta de habilidades emocionales o de comunicación. Recuerden que dijimos que muchas de estos padres de familia adulto mayores están en la generación de los 70, 60, 50 y hasta 40, pues las habilidades emocionales no se desarrollaron muy bien porque en ese tiempo no era así. En ese tiempo era muy de usted cállese, usted no diga, usted haga y así mismo lo repiten con sus hijos. Y entonces dicen cosas como no seas exagerado, eso no es para tanto. Cuando tú como un hijo manifiestas algo que te está molestando, algo que te está hiriendo o simplemente dices cómo te sientes, lo van a tomar como una exageración, no es para tanto, es que ustedes son débiles, en mi tiempo yo sí, etcétera. O cuando dicen también, aquí no se habla de esas cosas, mejor cállate. Cuando aparecen algunas situaciones donde se tiene que hablar de cosas emocionales y cada uno quiere aportar de pronto desde lo suyo y pues lamentablemente no lo hacen porque se dice que lo emocional, lo afectivo, un abrazo, una caricia, no tiene campo allí. El quinto sería el uso de la vulnerabilidad como una manipulación y efectivamente son esas situaciones donde utilizan ay, yo ya estoy viejo o vieja, yo ya tengo tantos años y a mí me tocó duro y yo sí hice esto o aquello, no me hagas sufrir o ustedes deberían hacerlo de esta manera porque esa es la manera, etcétera. Situaciones donde el adulto mayor está manipulando y lo hace a través de frases como tú no me entiendes. Tú no entiendes lo que es tener esta edad o estar solo a esta edad, o tú no entiendes qué significa que yo sea el padre o la madre, tú ya no me respetas porque no haces lo que yo... Cosas por el estilo, ¿vale? El sexto serían los conflictos no resueltos en el pasado. Podemos encontrar padres de familia, adultos mayores que de alguna manera no hayan resuelto esos conflictos que vienen del pasado y esas heridas donde nunca tuvieron ese afecto también de sus padres de familia o esas situaciones de pronto de maltrato familiar o de maltrato a través de su vida y que comienzan a utilizar frases como tú siempre fuiste el problema desde pequeño. Están trasladando las situaciones que ellos tienen a sus hijos. Están de alguna manera
proyectando esas situaciones no reguladas en las acciones que realizan sus hijos. Tú no entiendes que me estás haciendo sentir mal con eso, y ahí sí entra a importar la emoción. O sea, importa desde este lado, de cómo se sienten ellos como adultos mayores, padres adultos mayores. Ellos se sienten lastimados, alejados y demás, pero no lo trasladan a ver cómo se siente el otro. Solamente mi versión, mi posición, yo me siento así, y ahí sí son tenidas en cuenta las emociones. Realmente es un conflicto no resuelto del pasado, que cuando se toca o se habla de esa situación, la emoción socioafectiva es muy amplia y llega hasta casos de hacerte sentir al otro mal, pero no importarle. O sea, paso por encima del otro porque es que lo que yo estoy sintiendo sí es importante, lo que tú sientes no. Y llegamos hasta comparar a los hijos con otros para hacerlos sentir mal, o decir en mi tiempo esto sí se hacía, de pronto sí se respetaba a los padres de familia, hoy en día no. Y una cosa es respetar y otra cosa es obedecer, que son cosas totalmente diferentes. El séptimo serían las creencias rígidas sobre la jerarquía familiar. Entonces, la jerarquía familiar se debe mantener ante todo, eso es sagrado, es vertical. Yo soy el padre, la madre, usted es el hijo, usted es el que obedece y el que se calla, porque así debe ser. Soy tu padre y me debes respeto. Mientras yo viva, se hace lo que yo diga. Mientras que vivas bajo el techo de esta casa, la situación debe ser así, así, así. Situaciones que realmente lo que hacen es que la rigidez de esa jerarquía familiar no permita autonomía del hijo adulto, no permita autonomía o una interacción socialmente bien regulada desde lo emocional. No, al contrario, lo que hace es que va degenerando las situaciones. En el octavo encontramos el deterioro cognitivo o emocional, diagnosticado o no diagnosticado, porque esto puede ser una situación de ambas partes. Y entonces encontramos que la persona adulta mayor, padre o madre de familia, ya comienza a tener ciertas situaciones o síntomas, hablando de salud, que comienzan a modificar su vida, su percepción mental, su forma de interactuar desde lo que piensa y desde lo que siente. El deterioro cognitivo puede ser uno de ellos, la falta de memoria, esa situación donde la regulación de emociones cada vez se vuelve o muy amplia o muy escasa. Entonces pasamos de un lado al otro. Y esa situación tiene que ver con cómo nosotros de alguna manera no tenemos evidencia o no tenemos la claridad, más bien que evidencia. Además de esos patrones socioculturales de lo que ya hablábamos, venga con ello también unas situaciones de deterioro mental de ese adulto mayor que de pronto no le va a ayudar a mejorar la regulación de emociones. Y entonces partimos de situaciones que pueden ser reales o ficticias. Puede ser un diagnóstico de deterioro cognitivo diagnosticado, puede creerse que lo hay o puede ser inventado por parte del padre o madre de familia adulto mayor para ganar apego, para ganar manipulación en esa situación. Entonces escuchamos cosas como: yo no me acuerdo de haberte dicho eso, es cuando yo, eso te lo estás inventando. O situaciones como: ¿por qué me hablas así si yo no hice nada? O ¿por qué me contestas si yo soy tu padre o tu madre? Y así se deben hacer las cosas. Y ahí entramos en esas situaciones de quién tiene la razón, quién manda o quién no. Noveno, falta de modelos sanos de afecto. Yo no soy cariñoso, así me criaron. Y en esa situación se quedan, pero lo más curioso es que cuando a esos adultos mayores les llegan los nietos, la situación cambia y son de lo más afectivo que tú puedas llegar a conocer. Entonces no es realmente esa la situación, sino que no les nace, o si les nace, no saben cómo demostrarlo. Y ahí esas situaciones son fuertes porque yo no soy cariñosa, si me criaron de malas, y el hijo o la hija esperando esa porción de afecto, pues que puede llegar a pasar que vuelvan a repetirse esos patrones, porque muy seguramente así los criaron. También está esa parte donde el amor se demuestra trabajando en lo que usted logre, en sus proyectos, no con palabras, esas cursilerías, esas... Décimo, miedo al cambio generacional. Esas modernidades no sirven para nada. En mis tiempos sí se educaba bien. Ojo, porque en esos tiempos donde dice que sí se educaba bien era cuando se hacía caso, cuando se obedecía, no cuando se respetaba al otro, ni se le permitía generar autonomía. Por eso encontramos muchos padres de familia, adultos mayores, con hijos ya adultos, que pretenden que continúen en las mismas situaciones, que realmente no van a estar allí, donde... las situaciones del miedo al cambio generacional, en el uso de dispositivos, en las interacciones sociales, en la regulación emocional, no va a ser como están acostumbrados y los van a sacar de su zona de confort. 11. Un rol de víctima para evitar responsabilidades. Pasa en muchas ocasiones, y son esas situaciones donde cuando a ellos no se les provee lo que ellos quieren, lo que ellos demandan por jerarquía familiar, entonces pasan a ser los que sí sienten, donde sí hay regulación emocional, donde sí son importantes las emociones y demás, pero lamentablemente no se ve en reciprocidad, porque solamente para esa parte, esa manipulación es solamente el no me juzgues, yo ya estoy viejo, el por qué me dices eso si yo no tengo la culpa la tienes tú, generan las interacciones a partir de la manipulación o de la culpa. Yo no tengo que pedir por eso, yo soy tu papá, si yo me equivoqué, eso no pasa nada, yo nunca me equivoco, o simple y sencillamente, como soy tu papá o tu mamá, entonces tú te tienes que aguantar todo. Y último, 12, la falta de reparación emocional, que me parece súper importantísima y que deberíamos tenerla más en cuenta, y tiene que ver con esas situaciones donde, si bien el adulto mayor tiene diferentes situaciones que no trabajó desde su infancia, que no trabajó desde sus necesidades emocionales, porque no se dio la situación X, Y o Z
situación, pues lamentablemente sí podríamos llegar a tener esas conversaciones donde el otro sienta que es escuchado, que es valorado para que repita esos patrones de crianza. No podemos seguir repitiendo esos patrones de crianza. Situaciones como esa falta emocional donde el hijo, la hija, desde niño o ya adulto nunca recibió el afecto y que encontramos situaciones como, ay, no es para tanto, o eso ya pasó, o yo soy así, o no hay que revolver el pasado, dejen eso así. Pero cuando la situación se trata del otro lado, ahí sí se entiende que hay una vulnerabilidad y emocionalmente razones para mejorar. Frases como aquí no se habla de esas cosas, mejor olvídalo, deje así. Yo soy su papá, yo soy su mamá y así se hace. O simple y sencillamente se ignora. Y cuando hay un error por parte de ellos y tú como hijo o hija adulto quieres darlo a entender, quieres hablarlo, quieres o estás cansado porque ya también llega el momento en que el hijo o la hija explota, pues entonces no se le da validez a ello. No es para tanto, no tiene importancia, eso ya pasó, se cambia del tema y la conversación continúa siendo unilateral. Y esa unilateralidad lo que hace es que no permite que de alguna forma las personas continúen con su situación de querer formar o mejorar esos lazos familiares. Profe Beri, ¿por qué pasa esto? Recordemos, repetición de patrones autoritarios, miedo a quedarse solos o a perder relevancia, el poder de la jerarquía, falta de habilidades emocionales o de comunicación, uso de la vulnerabilidad como manipulación, conflictos no resueltos del pasado, creencias rígidas sobre jerarquía familiar o deterioro cognitivo y emocional diagnosticado o no diagnosticado, la falta de modelos sanos de afecto, el miedo del cambio generacional, el uso de un rol como una víctima, el uso de yo soy el padre víctima y demás para evitar responsabilidades, la falta de reparación emocional, que son síntomas que alguna vez allí están presentes y que no nos dejan de pronto mejorar esas situaciones que tenemos. ¿Qué hacer, profe Vero? Para terminar, ¿qué hacemos con esas situaciones? Porque es que muy chévere, rico y todo, pero ¿qué hacemos? Entonces, si tú eres un padre o una madre de familia adulto mayor y quieres mejorar esas situaciones o interacciones con tus hijos adultos porque te nace y no sabes cómo hacerlo, pues uno sería reconocer que tus palabras y tus actitudes pueden herir. Estamos hablando de lo que haces con tus hijos adultos mayores y con otras personas también. Escuchar sin interrumpir al otro, sin juzgar a tu hijo o a tu hija. Aceptar la autonomía de esos hijos adultos que ya son grandes y pueden tomar decisiones. Y que si bien no son las decisiones que tú quieres, son sus decisiones y debes respetarlas. Evitar usar la culpa o la victimización como forma de acercamiento, de manipulación. Buscar apoyo emocional o terapia si sienten miedo a la soledad. Porque muchas veces, si bien los hijos están allí y se dice que se debe ser agradecido y que los hijos están para nosotros cuando seamos mayores, también tenemos que ver cómo ha sido esa interacción y por qué no quieren estar esos hijos allí. Eso tendremos que trabajarlo en otro en vivo. Practica nuevas formas de comunicación. Aprende a validar, a agradecer, a disculparte si te equivocaste, a dar un abrazo, a hacer que los espacios emocionales estén cada vez más pendientes, más cerca, que permita unir al padre o madre adulto mayor y a su hijo o hija adulto. ¿Y qué hacer en caso de un hijo adulto, de hijo o hija adulto de un padre mayor? Pues uno sería identificar los patrones en el dolor. Muchas veces juzgamos y no nos damos cuenta que hay dolor allí. Y si bien sabemos y reconocemos que hay dolor allí, no necesariamente por ello tenemos que aceptar el maltrato. Una cosa es que ellos hayan pasado por situaciones difíciles de los cuales tú no tuviste la culpa, como no tuviste la culpa de nacer también, que es algo que siempre se dice, ay, pero es que como yo te traje al mundo y... Ok, sí, pero ¿y? O sea, sí identifiquemos esos patrones, identifiquemos el dolor y demás, pero no lo aceptemos como motivo de vulneración o de daño emocional. Validemos nuestras propias emociones sin sentirnos culpables. No tenemos por qué sentirnos culpables de lo que estamos sintiendo. Sin hacer daño al otro, allí podemos generar esas interacciones desde la emoción. Pongamos límites claros y firmes sin agresión. A veces decir no, a veces no contestar esa llamada, a veces no ir. Lo que tú sientas que está bien. Y si estás sintiendo que de alguna manera tiene alguna problemática con ello, pues el buscar ayuda también sirve, ayuda profesional. Evitemos caer en trampas de manipulación o chantaje emocional. Siempre caemos en ella y a veces por salir del paso, por evitarnos problemas, lo terminamos haciendo. Entonces sería una manera de revisarnos. Crear distancia sana. Ojo que esto siempre se ha dicho que es malo, que uno no debe crear distancia sana de sus padres, y más si son adultos mayores. Pero si es necesario, hay que crear distancia sana cuando sientas que estás siendo vulnerado, lastimado, ignorado en tus emociones. Tampoco es dejar al otro solo, al viejo o la vieja sola, pero sí tómate tus distancias necesarias. Buscar apoyo externo si es necesario, con amigos, terapias, grupos, psicólogos, para no cargar solo con el peso del vínculo. Estas serían algunas de las opciones que yo les dejo y les voy a dejar una tareita. Y la tarea consiste en que, de alguna manera, el cambio, si tenemos que tener en cuenta que el cambio no solamente parte de nosotros, cuando los padres reconocen y los hijos ponen límites, que podemos llegar a mejorar esos vínculos en uno más sano y más respetuoso, sino que también no se trata de romper las relaciones, sino de cuidarla, de mejorarla, de generar procesos de empatía. Y para finalizar les voy a dejar una tareita para quienes tengan padres adultos mayores y sean hijos adultos, viceversa. Tarea para padres e hijos que sean padres adultos mayores e hijos adultos. Tarea emocional para sanar el vínculo. Paso 1. Identifica una frase que te haya dolido mucho, que tu padre o tu madre de familia adulto mayor te haya dicho. La que tú quieras.
tú has sido el problema, tú no sirves para nada, si tú yo no te hubiera tenido, X, Y, Z, la que tú creas que debas trabajar. Paso 2, traduce esa frase a lo que realmente necesitabas escuchar. En vez de haber escuchado eso, te hubiera gustado escuchar. Sé que haces lo mejor que puedes, aunque a veces no lo entienda. O me gustaría que modifica esa frase que te dijeron y te hizo sentir mal en algo que te gustaría escuchar. Y la número 3 tiene que ver con pensar en un límite concreto que puedas poner esta semana a tu padre o a tu madre adulto mayor para protegerte. ¿Cómo qué, profe? Cuando me hables así, por ejemplo, cuando te hable de alguna manera que no te gusta, voy a terminar la conversación y retomarla cuando estés más tranquilo. Ese podría ser un ejemplo. Es una tarea muy fácil, muy sencilla. Y por último, escribe. Escribe esas situaciones que te hacen sentir incómodo. Escríbele una carta a tu padre o a tu madre, adulto mayor, que estás sintiendo. Léesela, busquen un mediador si no hay formas de hablar, coloca límites, mantén tu distancia. Eso que tú puedas hacer que te haga sentir bien a ti y te aleje de esa situación incómoda, pero que tampoco le haga daño al otro. Espero que les haya gustado, que haya sido un tema de su agrado. Recuerden la tareita, un abrazo. Yo subo el video, apartados del video para que nos sirva a mi perfil. Un abrazo para todos y para todas, que tengan un lindo día, un